hay que usar las palabras de ellos mismos y lo que está pasando. Ahí se ha hablado de asamblea, de paro, de petición, de participación, es decir, todos los cuales son formas de lo que se llama acciones colectivas. Efectivamente, no es un movimiento social, el movimiento social tiene una estructura, una identidad, unos liderazgos más o menos claros. Esto es una protesta en red. Y cuando te digo protesta en red, esto está también en la sociología de que estudia estos fenómenos, es una protesta que es descentralizada, pero que tiene algunos elementos comunes. Incluso lo de la red aquí es curioso porque la red es la convocatoria, es la causa que es el acceso a las redes, y después podemos hablar de por qué tan importante esto. La gente dice, no hay comida, no hay transporte, ¿por qué tan importante el Internet? Bueno, lo que implica el Internet es una sociedad que depende mucho de la conexión para informarse, para recibir comida a la familia, para un montón de cosas. Es una protesta en red, es descentralizada, es autónoma, reclama espacios, reclama derechos, hasta la palabra dignidad, la palabra justicia social, y es una protesta además que no tiene como una ideología muy clara, y yo creo además que no tiene que tenerla. Yo empiezo a ver la gente, así como el gobierno cubano le dice, no, porque la revolución, todo, la gente, no, porque la democracia. A ver, señores, esos jóvenes están haciendo cosas que muchísimos de nosotros no alcanzamos a hacer de manera organizada. No porque nos vamos a flagelar ahora, porque yo creo que el país es distinto, ese país es de nosotros. Pero es una protesta en red, no es un movimiento, y es una protesta en red que incluye espacio de asamblea con las autoridades, que incluye llamamientos a un paro, que parece que se ha cumplido en algunos lugares, que incluye el uso del espacio virtual, que incluye declaraciones colectivas del seno de las instituciones. Yo creo que entonces decir que es una protesta en red, con todo lo que eso implica, para mí es suficiente, e insisto mucho en esto, tratemos de usar siempre las palabras, ¿verdad? Las palabras con las que ellos mismos se reflejan, se expresan, convocan. Es una protesta de red. Primero, no hay otra organización que no sea la FED. Eso es importante decirlo. Y eso hay que verlo en el caso de Cuba como uno de los procesos, o sea, uno de los sectores donde ocurrió ese proceso, que organizaciones que existían previamente y que respondían a otras dinámicas, y estoy hablando antes de 59, fueron completamente cooptadas para convertirlo en organizaciones que realmente existen para reproducir la ideología y las leyes y las normas o sea, toda la dinámica que viene de arriba hacia abajo en un país como cuya estructura y cuya lógica de funcionamiento es esencialmente totalitaria, ¿no? Entonces los estudiantes universitarios en Cuba no tienen otra organización estudiantil que no sea la FED. Y uno tiene que partir de ahí, porque si estuviéramos, qué sé yo, en México perfectamente existe la organización de estudiantes correspondiente de la universidad y puede haber otras y no es ningún problema, ¿no? Solo que se mueven como en escalas distintas. Entonces a mí me parece muy sintomático y muy revelador el hecho de que lo primero que hacen yo digo lo primero porque salió la primera declaración salió el día 3 y al día siguiente ya había algunas de estas facultades que estaban pidiendo quitar al presidente nacional de la FEU y quitar al presidente provincial de la FEU e incluso cuestionar fuertemente a algunas direcciones de facultades, ¿no? Y a mí eso me parece muy revelador porque eso rompe una primera, no creo que sea suficiente porque de nuevo aquí no hay que ir con esta cosa incendiaria, ¿no? Pero es muy revelador porque cuando tú lo piensas desde adentro, eso lo primero que está rompiendo es esa dinámica de homogeneidad donde cuando ellos dicen, donde ellos pueden perfectamente firmar la presidencia nacional de la FED, el presidente, el vicepresidente, 3 personas más 2 compañeros que los atienden, más el de la UJC, más el del partido. No sabemos cómo funciona. Pueden perfectamente firmar algo y decir no, porque la FEU cree, los estudiantes de la FEU, y entonces ocupan ese lugar de enunciación de una realidad que es completamente diversa y están hablando por todos los estudiantes de la FEU del país y eso no corresponde con la realidad. De hecho, no corresponde de maneras incluso que tienen que ver con las dinámicas propias totalitarias de que al final es que termina, aunque haya sido elegido en una asamblea, que termina siendo el presidente de la FEU, no es realmente el que representa los intereses de los estudiantes, como no lo es el que representa los intereses de los CDR, ni de la Federación de Mujeres Cubanas, ni de la Asociación de Combatientes, ni de la Nación. Eso primero. Entonces yo creo que ahí hay una primera instancia de cuestionamiento que yo creo que es algo que hay que observar, porque el hecho de que las facultades se reúnan por sí mismas y digan, esto es lo que piensa la Facultad de Química, esto es lo que piensa la Facultad de Filosofía, esto es lo que piensa la Facultad de Matemáticas, ya te habla de un primer quiebre. O sea, no existe la FEU, los estudiantes de la FEU como grupo homogéneo. Existe una representación nacional que intenta cooptar la voz y ocupar la voz de esas diversas instancias y existen esas personas reales que se agrupan y que utilizan inevitablemente, yo creo, a la misma FEU porque es la organización que existe. Ahora, el hecho de que se crean otras organizaciones, yo creo que es obviamente un paso más adelante y yo creo que sería
sería de esperar, porque obviamente lo segundo que está en disputa aquí es al tú poner en cuestionamiento la legitimidad de la Dirección Nacional de la FED, de hablar por todos los estudiantes universitarios del país, obviamente tú empiezas a poner en cuestionamiento otras cosas que creo que son las que están entrando en crisis de manera muy radical, y uno lo ve en estos posicionamientos y en estas cartas, que es, por ejemplo, la capacidad que tiene la FEU realmente de articular una posición propia que no esté sometida a los designios del partido, porque la FEU al final está diciendo, sí, vamos a dialogar, pero ese diálogo siempre tiene un marco preestablecido que hace que ese diálogo no sea un diálogo real, sino una manera simplemente de darle la vuelta a estos reclamos estudiantiles para transformarlos en más apoyo a la revolución. Nosotros entendemos, lo expresaron mal, pero nosotros entendemos, está bien, no sé qué, dennos 3 prebendas, que pueden ser 3 gigas más, un acceso en un servidor nacional a las revistas de medicina. Y bueno, creo que los estudiantes han tenido la claridad de decir eso no es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces eso empieza a producir una serie de quiebres. El primer quiebre yo creo que es en la escala, es el quiebre de la Dirección Nacional con ni siquiera la provincia, que es directamente la Dirección Nacional y las facultades, porque el presidente provincial de la FEU también está como en la misma cuerda, digamos. El quiebre empieza a ocurrir a partir de las facultades. Y el segundo quiebre que empieza a ocurrir tiene que ver con las maneras de expresar esa demanda, que creo que es un quiebre todavía más radical, pero que no puede ser pensado sin la existencia de este otro quiebre. Entonces, este quiebre, obviamente, yo creo, si el movimiento continúa también, si esta articulación, esta protesta en red, me gusta más decirle como articulación incipiente, pero comprendo que es bueno utilizar las propias palabras de ellos, porque ellos son los que están realmente protagonizando esto, ¿no? Entonces, si estas protestas continúan, yo creo que es inevitable que empiecen a surgir otras organizaciones que están compuestas por estudiantes, pero que no son la FED. Cuando estas facultades se reúnen y intentan articular un posicionamiento, también están jugando con cierto ideario. Hay 2 o 3 ideas que se repiten en todos, que es la idea de los derechos, en este caso particular de los derechos a la información, y la idea de cierta justicia social, o por lo menos de la existencia social de la universidad. O sea, creo que hay un estudiantado que reconoce que Mella se empieza a convertir en alguien que está en el discurso público, y no solo con Mella, sino con el performance que Luis Manuel Otero Alcántara hizo hace unos años para protestar porque quitaron el busto de Mella de lo que antes era la manzana de Gómez, y ahora se convirtió en la manzana Kempinski. Los claustros saben que hay dos amos, ¿no? El Estado y el mercado. Tienen que dar su viaje para poder comer porque el Estado no les garantiza, y tienen que aportarse bien con el Estado. Estoy siendo durísimo y crudísimo. Y saben también de que, como decía ahí, hay un mañana, porque esas cosas, todos los sólidos se desvanecen en el aire, decía Marshall Berman. Lo primero que diría es: piensen en el mañana, porque pueden quedar más parados, los jefes se van y ustedes se quedan quemados, legitimando la represión si no protegen a los estudiantes. Segundo, incluso para ser atractivos en el mercado internacional de la academia, nadie podrá reconocerlos como académicos que permitieron que reprimieran a sus estudiantes. Que piensen que el Estado no les da todo, que están luchando un viaje, y que se ve muy mal en el mundo de que usted es un profesor que les reprimieron a los estudiantes, y que además también, como decía Ida, eso se puede acabar en cualquier momento, y después van a tener que ser emplazados también por la represión, como cómplices de la represión. En cualquier circunstancia, incluso en estos regímenes como el cubano, llegar al momento del espacio público es imprescindible. Es como algo que no te puede saltar, digamos, ¿no? Pero yo creo que lo que está sucediendo ahora a mí me parece muy interesante, en el sentido de que justamente lo que el gobierno cubano ha tratado de hacer, y yo creo que con éxito, en los últimos años, es impedir la ocupación de ese espacio público de una manera que pudiera terminar nuevamente en un 11J. Eso no ha dejado de suceder, pero ha sido esporádico y ha sido como en lugares muy específicos, y bueno, el costo represivo de eso es terrible, ¿no? La gente literalmente protesta hoy en un pueblo, en provincia, en Cuba, y al otro día lo están metiendo en un proceso penal y llevándolo a la cárcel, ¿no? O sea, entonces, en esas circunstancias, a mí lo que me parece muy interesante es esta idea del parón. Porque el parón abre la puerta y es al mismo tiempo un ejemplo, y abre la puerta a un tipo de acción que es colectiva y que pasa más por la desobediencia civil, que pasa más por el no voy a participar, que yo creo que es fundamental, y es la idea del parón. Y yo creo que la idea del parón tiene sus propias dificultades materiales. Creo que esto no se puede soslayar, y por eso solo los estudiantes que están proponiendo esto pueden resolverlo, porque el timing no es el mejor, es el final de curso. Porque un parón en cualquier lugar del mundo, yo lo he visto varias veces aquí en las universidades. Yo estudié en la UNAM, y en la UNAM, bueno, hace 3 años no había nada funcionando, porque por el tema de género se produjeron parones en muchas de las facultades de la UNAM, y vi esas discusiones, y esas discusiones
hay una discusión propia de la idea del parón estudiantil y de la huelga estudiantil, que aquí no se le está llamando huelga, pero obviamente termina, si fuera con una mayor escala, sería una huelga estudiantil. El problema de eso, el problema implícito en esa forma de resistencia, es que si no se realiza colectivamente, lo único que conduce es a que un grupo de gente suspenda y simplemente la institución los excluye. Es como no te titulaste, no presentaste la tesis porque estabas en parón, bueno, problema tuyo, perdiste 5 años por gusto porque no te graduaste, ¿no? Entonces el parón tiene ese problema de que tiene que generar suficiente cantidad de gente para que se convierta en un problema colectivo y tenga que haber una respuesta, que es la demanda que se está haciendo. Una de las características de Cuba, como todo régimen comunista, es que está sobreinstitucionalizado. Es decir, ¿no? Las dictaduras tradicionales crean pocas instituciones, básicamente para reprimir, y lo demás es privado de la economía. En Cuba todo está, y fíjate que incluso en Cuba se puede estar cayendo a pedazos, pero alguien simula una reunión de CDR, alguien simula que la gente va a votar. Yo veo muy importante que ese espacio sea disputado, sin desatención de los demás, ¿ok? Estoy de acuerdo con Ita que hay un momento de ocupación del espacio público, etc. Ojo, esto no es, como se ha dicho alguien, solamente en el mundo virtual. Esto no ha sido un mundo virtual. Aquí para producir estas cartas, estos pronunciamientos que tienen una implicación colectiva, que la gente sabe lo que se está jugando, tuvo que haber reuniones, hay reuniones, están las reuniones convocadas por las autoridades a las que van los estudiantes, están las reuniones de los estudiantes con sus claustros, etc. O sea, esto no es un grupo de chamacos inteligentes dispersos por el país produciendo manifiestos. Esto es más allá de eso, que sí hay una acción real, ¿no? Lo único que no hemos visto es la gente en una plaza. Tiene que llegar un momento en que hay gente a la que hay que exigirle. Yo creo que ahora toca exigirle a esos profesores, a la gente que no ha acompañado a esos muchachos, a la gente que no es vocal. A mí me molesta mucho que esos muchachos estén hoy alzando la voz por sus amigos, por los familiares, por la gente que se sabe vulnerable, y esa gente ha hecho mutis por el foro, literal, hasta hoy. No hay ni un pronunciamiento desde lo más escueto, no hay un susurro ni tan siquiera. Hasta hoy eso no ha ocurrido, y a esa gente yo sí les pido que por lo menos susurren, coño. Un susurro tiene que haber, ¿no? Porque esos muchachos están jugando el pellejo y van a estar mucho peor si no los acompañan.